análisis de gráfico puro, tenemos como una banderita y después el precio sigue, es como una pequeña figura de continuación de tendencia y después tiene su correlato en una continuación de la tendencia alcista dominante, ¿sí? Pero lo que estamos tratando es justamente el comportamiento de estos indicadores cuando entran en zona de sobrecompra, sobreventa y cómo dan divergencia contra la curva de precios. RSI, ¿cómo llega a una zona u otra? Bueno, midiendo la cantidad de velas hacia un lado o hacia el otro consecutivas, cuando la cantidad de velas alcistas es muy superior a la bajista, bueno, llegamos a sobrecompra, y viceversa, cuando la cantidad de velas bajistas, vamos a buscar una sobreventa acá, fíjese la cantidad de velas a la baja que hay, la cantidad de puntos que hay contra los puntos alcistas es muy alta en favor de los puntos abajo, bueno, llega a zona de sobreventa, ¿sí? ¿Sí? Así que eso hay que medirlo lógicamente con el criterio de cada uno, a la elección de cada uno. Creo que tengo algún ejemplo más. No, RSI no, vamos a ver MACD. Muy bien, acá les marqué dos cosas en realidad. Una es la tendencia alcista de precio. Esta línea de tendencia, ¿sí? Acá sí se puede trazar una línea de tendencia clara, con tres mínimos ascendentes. Es, yo diría, no demasiado lógico, o no sirve medir una divergencia por sí misma, ¿no? Sin combinarla con otro elemento. A veces puede llegar a anticipar solo una divergencia, pero siempre es conveniente combinarla con algo, si no, la divergencia sola nos dice demasiado. Por eso siempre uno trata de combinarlo con otro indicador, o en este caso, para no confundir con otros indicadores que pueden ser medidas móviles, bueno, tomar por lo menos una línea de tendencia. En este caso hay una línea de tendencia clara, alcista, y una divergencia que se inicia en el medio de esa tendencia, que es cuando el precio ya pierde velocidad, cuando ya entra en sobrecompra y comienza a agotarse esa velocidad. Fíjense que hay un máximo posterior a esta zona de máximos, pero inmediatamente el precio comienza a caer. Todo este movimiento es donde comienza, a partir de este momento, de esta segunda línea vertical, una divergencia entre la curva de precios y el indicador justamente de MACD, que se traduce en un quiebre de esta línea de tendencia, y acá sí teníamos una entrada de mercado, ¿no? Un pullback posterior, y acá esto debe haber sido un inicio de semana seguramente, hay un gap ahí, y a partir de ahí sí comienza a caer el precio y acompaña, justamente después sigue, el MACD cumple su función principal, si se quiere, que es la de seguir la tendencia en un momento determinado. Y fíjense cómo lo hace de bien, que bueno, toda esta tendencia desde 1.0750, 55 llega el precio a 1.0520 y el indicador lo marca perfectamente, una clara señal bajista, ¿sí? ¿Tiene alguna temporalidad en particular o cualquiera? No, cualquier temporalidad. Decíamos por eso al principio que no importa tanto el par que estamos analizando ni la temporalidad, lo que sirve sí es, bueno, analizar precisamente estas divergencias. No son, insisto, las herramientas más utilizadas, porque requiere estar buscando eso justamente, requiere identificarlas con un cierto cuidado. Tal vez cuando uno comienza a familiarizarse con los gráficos un poquito más, es cuando se ven más claras este tipo de cosas. En este ejemplo no se tomarían los máximos de precio para trazar la línea. No, la línea de tendencia, salimos un segundo del tema del MACD, pero las líneas de tendencia se trazan siempre tomando o los mínimos ascendentes o los máximos descendentes, ¿sí? En este caso, a ver si coinciden. Sí. Fíjese que una línea de tendencia bajista siempre se toma uniendo máximos, y las líneas de tendencia alcistas siempre uniendo mínimos, ¿sí? Un día, si quiere, hablamos de líneas de tendencia, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de divergencias con el MACD. Miren cómo se fue el precio. Esta es de hoy, es actual. A ver si se actualiza el gráfico. Ahí está. Esta es de ahora, hay una tendencia alcista muy clara, gráfico de una hora. Esto es dólar canadiense, claro, el petróleo está cayendo mucho y miren cómo
cae también el dólar canadiense ante el dólar. Una línea de tendencia también, volvemos sobre las líneas, que unen máximos descendentes, estos son máximos que cada vez están más abajo, el que sigue está por debajo del mínimo, del máximo anterior, y justamente eso nos permite trazar una línea de tendencia. Y fíjense cómo, a pesar de esta tendencia dominante bajista, si comienza acá, pero si queremos la podemos trazar desde acá, miren cómo a partir de acá, de esta zona, comienza a darse una divergencia entre la curva de precios y el indicador MACD, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque hay una tendencia bajista dominante, pero en el medio hay tendencias secundarias, ¿sí? Que nos permiten identificar este tipo de divergencias entre una tendencia dominante bajista y esta divergencia que nos brinda MACD. Esto no es una línea de tendencia, es una línea de orientación nada más. Y miren, no por casualidad, a dónde nos da señal de compra el MACD, cuando el histograma cruza por su línea media, y miren cómo coincide en este caso con el quiebre de esta línea de tendencia. Acá había una señal muy clara ahí, solamente tomando el MACD, y en esta zona de 0.9815, ahí teníamos una zona de compra, ¿sí? Una señal de compra, mejor dicho. Esto seguramente con cualquier otro indicador lo hubiéramos podido identificar también, pero todo este movimiento que se está produciendo ahora venía ya siendo anticipado por el indicador de MACD a través de una divergencia entre la curva de precios y este indicador precisamente. ¿Se entiende? ¿Se ve? Y vamos a ver otras divergencias. Déjenme encontrarlas, ¿no? Ahora porque hay un montón de grafiquitos acá. Y ahora no me acuerdo. Acá está, bueno. Es la línea que sigue. Que, bueno, en mi opinión es la que mejor marca las divergencias. Todos tenemos alguna herramienta favorita, ¿cierto? No, en el mercado. Lo que más me gusta a mí siempre es analizar este tipo de cosas, los gráficos, las velas, las formaciones, pero bueno, a todos nos gusta algún indicador sobre otro. A mí me gusta más el indicador de momento, que es este que estamos viendo. ¿Qué nos dice el momento? Cuando hay una aceleración hacia un lado o hacia el otro, el indicador en primer lugar nos da una señal de compra o de venta al cruzar por la línea media, por su línea media de 100. Cuanto más vertical sea el cruce, más mejor va a ser la señal, ¿sí? Más clara y más efectiva va a ser la señal. Fíjense qué tendencia bajista teníamos acá, desde que comienza mucho antes de esta línea. La realidad comienza acá, en la zona de 13.25, este es el peso mexicano, en gráfico diario. Es una moneda que tuvo sus vaivenes en estos últimos días, realmente un comportamiento bastante extraño, muy dependiente del petróleo, y llegó a la zona de 12.11. Esto fue en marzo, hace unos cuantos meses, pero después si quieren vemos lo que estaba pasando en estos últimos días. A pesar de esta clarísima tendencia bajista que tenemos, miren cómo el precio comienza a perder velocidad lentamente. Este suelo redondeado, que también puede considerarse una figura de cambio de tendencia, se corresponde con una divergencia justamente entre la curva de precios y el indicador de momento, que lejos de dar señal bajista, comienza a dar señal alcista. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Me marca aceleración de precios, sigue bajando y el indicador me marca que compre. Y sí, justamente porque la velocidad que tenía esta caída del precio, primero tiene una corta corrección, habría que medirla con FIBO, debe ser un 23.6%. Esta segunda velocidad, tal vez un poco más inclinada que la primera, vuelve a dar señal bajista de momento, pero acá comienza a perder velocidad de movimiento. Fíjense cómo comienza a lateralizar y se vislumbra hacia un cambio de tendencia. Por el precio, no, realmente lo vemos por este indicador de momento que comienza a dar señal. Y mire qué señal tan buena da, que si tomamos una línea de tendencia uniendo estos últimos máximos descendentes, ahora sí, tuvimos una especie de quiebre, hay un intento de quiebre que no pudo cristalizar el precio, pero acá sí, en esta línea vertical, vamos a sacarla así, se ve más clara, si se puede, ¿no? A ver, en esta línea vertical, que ahí saqué,
fíjense cómo el precio quiebra esta línea de tendencia y ya da señal alcista muy clara, y coincide justamente con la señal propiamente dicha de el indicador de momento, que es justamente el cruce por la línea de 100, y miren qué vertical lo hizo, qué buena señal nos dio en esta ocasión. Nos pregunta Sadakal si no utilizamos confirmación de varios indicadores, por ejemplo MACD y RSI. Bueno, justamente estamos viendo distintos ejemplos con distintos indicadores. La combinación de indicadores la elige uno. En mi opinión, poner muchos indicadores no da un gran resultado, porque cada indicador nos marca algo distinto. A veces aceleración, a veces seguidor de tendencia, sobrecompra, inicios de tendencia, que puede ser el estocástico, alguna señal también bastante clara que dan los estocásticos, que tal vez no es la que más aplica a la sesión que estamos viendo hoy, pero combinar demasiados indicadores generalmente suele traer algún tipo de confusión y no es conveniente. Por eso tal vez combinarlo, filtrarlo con alguna herramienta de análisis chartista, que pueden ser líneas de tendencia o en algún caso soporte o resistencia, siempre es más conveniente que poner muchos indicadores y llenar de indicadores los gráficos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, a ver si se actualiza el gráfico, del euro dólar. Ahí está. Muy bien, acá ¿qué teníamos? Una tendencia alcista, no demasiado larga, pero alcista al fin, una serie de máximos, una zona de resistencia, ¿no? Este es un gráfico de una hora, una lateralización del precio, pero con un soporte bastante claro, Este soporte en la zona de 1.4450 era un soporte claro que, fíjense cómo fue anticipado este cambio de tendencia que se produce al quiebre de este soporte, con una divergencia muy fuerte de indicador de momento contra la curva de precio. ¿Por qué? Bueno, porque venía acelerando muy fuerte el precio, pierde velocidad totalmente y no solamente la pierde, sino que comienza a gestarse una tendencia bajista que ya venía siendo anticipada por el indicador de momento. Entonces, ¿nos hubiera servido vender, por ejemplo, en esta zona? Y todavía no, en realidad, porque lo que pasaba, si eliminamos todo lo que viene a partir de acá y nos quedamos con estas últimas velas, lo que teníamos era una pérdida de velocidad, pero no teníamos un cambio de tendencia. En realidad, el cambio de tendencia se produce, o por lo menos el quiebre de un soporte se produce en esta zona, de 1.4440, 45 aproximadamente, a partir de lo cual sí tenemos una tendencia bajista. Por eso, este tipo de herramientas tienen sus pros y sus contras como cualquiera, ¿no? Ninguna herramienta nos da la clave para entrar al mercado con éxito, pero por lo menos nos anticipa y nos dice, mire, no entre al alza, porque acá tenemos una divergencia bastante clara entre esta curva y el indicador. Son cosas un poco subjetivas, y por eso digo, hay que identificarlas bien, hay que tratar de buscarlas con tiempo, muchas veces los fines de semana, y cuando no hay mercado, conviene empezar a buscar estas cosas en todos los gráficos, en todos los pares que siempre aparecen, y eso nos da visualizar mucho el mercado, tener esa familiaridad con el mercado, con los gráficos, es lo que después nos permite ver con más facilidad este tipo de cosas que van sucediendo todos los días. Y tengo otro ejemplo, libra esterlina. Muy bien. Donde tenemos este es gráfico semanal, gráfico largo, van pasando meses en estas velitas. Fíjense cómo también, bueno, la variación de precios es muy importante, una serie de máximos y de mínimos con soporte y resistencia, si se quiere, en 1.57 y 1.68, son valores bastante amplios. Y fíjense cómo este cambio de tendencia, tenemos una tendencia bajista, cambia alcista, lateraliza el precio, y esto hasta podría ser un doble techo, si se quiere, estos dos máximos, como este cambio de tendencia, este quiebre de soporte en la zona de 1.57 ya venía siendo anticipado por el indicador de momento. Esta línea no está bien trazada, ahora sí, y donde coincide también la señal de momento, un poquito antes, tal vez una vela antes, con este cambio de tendencia que se produce
donde se pierde directamente esta tendencia alcista. Esto podría haber sido una figura de continuación. Les marqué dos cosas, en realidad. Una es la tendencia alcista de precio. Esta línea de tendencia, ¿sí? Acá sí se puede trazar una línea de tendencia clara, con tres mínimos ascendentes. Es, yo diría, no demasiado lógico, o no sirve medir una divergencia por análisis de gráfico puro. Tenemos como una banderita y después el precio sigue. Es como una pequeña figura de continuación de tendencia y después tiene su correlato en una continuación de la tendencia alcista dominante, ¿sí? Pero lo que estamos tratando es justamente el comportamiento de estos indicadores cuando entran en zona de sobrecompra, sobreventa y cómo dan divergencia, de velas a la baja que hay, la cantidad de puntos que hay contra los puntos alcistas es muy alta en favor de los puntos abajo, bueno, llega a zona de sobreventa, ¿sí? ¿Sí? Así que eso hay que medirlo lógicamente con el criterio de cada uno a la elección de cada uno. Creo que tengo algún ejemplo más. No, RSI no, vamos a ver MACD. Muy bien, acá contra la curva de precios. RSI, ¿cómo llega a una zona u otra? Bueno, midiendo la cantidad de velas hacia un lado o hacia el otro consecutivas, cuando la cantidad de velas alcistas es muy superior a la bajista, bueno, llegamos a sobrecompra. Cuando y viceversa, cuando la cantidad de velas bajistas, vamos a buscar una sobreventa acá, fíjese la cantidad en sí misma, ¿no? Sin combinarla con otro elemento, a veces puede llegar a anticipar solo una divergencia, pero siempre es conveniente combinarla con algo, si no la divergencia sola nos dice demasiado. Por eso siempre uno trata de combinarlo con otro indicador, o en este caso, para no confundir con otros indicadores que pueden ser medidas móviles, bueno, tomar por lo menos una línea de tendencia.